Bueno, lo que ha ocurrido es que no han hecho inversión en exploración y entonces seguimos teniendo la probabilidad de que ahí esté el tesoro, pero en realidad no sabemos cuánto tesoro tenemos allá abajo. Solo tenemos la probabilidad de que hay tanto tesoro allá abajo, ¿verdad? De que hay tanto petróleo. Y han dejado de invertir de manera deliberada. Entonces el gran pozo de Cantarell, que fue descubierto a finales de los 70s, ¿verdad? Ya se lo están acabando, y además se lo están acabando de la manera más bruta, porque todos los técnicos petroleros lo que les dicen es que deberían de haber inyectado gas natural para sacar más petróleo, y están inyectando nitrógeno, y entonces el 40% del petróleo se está quedando allá abajo sin que tengan después posibilidades de sacar. Pero bueno, más allá de eso, se están acabando Cantarell y no están haciendo inversiones. ¿Y cuál es el discurso ahora? Es que no hay dinero. No hay dinero, y entonces ¿qué necesitamos? Pues de la inversión privada. La señora secretaria de Energía, la Cristina Kessel, cada día declara en un periódico diferente, en un medio diferente, que no es que solo queden 6 años de petróleo, que se equivocaron, ¿verdad? Porque los inversionistas internacionales les decían, pues si nomás tienes 6 años, entonces ¿para qué quieres que invierta, verdad? No, fíjense que hay para los próximos 40 años, pero el problema es que no tenemos dinero para sacarlo. Pero lo que está más grueso es que ese petróleo está por allá por las aguas profundas del Golfo de México. Y las aguas profundas, no, pues está cañón explotarlas, es más, no tenemos tecnología para hacerlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues a los inversionistas privados, ahora les llaman alianzas estratégicas. Necesitamos alianzas estratégicas para poder sacar ese petróleo que está ahí, porque si no, de otra manera, pues se nos va a acabar en los próximos 9 años, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado diciendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo que no hay dinero? Por supuesto que hay dinero. ¿Dónde está el dinero? El dinero está en los bolsillos de los funcionarios públicos para empezar. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos tienen sueldos por encima de cualquier sueldo de cualquier funcionario del mundo. ¿Por qué? Porque tienen seguros de gastos médicos mayores. Si quieren salud, que lo inviertan en el ISSSTE, que lo inviertan en el Seguro Social, que lo inviertan en los hospitales públicos y que no le paguen a los funcionarios seguros de gastos médicos mayores, que lo único que es dinero público que acaba en los hospitales privados. ¿Qué más han hecho? Se quejan de las pensiones de los que somos trabajadores del ISSSTE, ¿verdad? Pero resulta que los funcionarios públicos, si quieren tener jubilaciones, ellos invierten 1,000 pesos y el gobierno les pone los otros 1,000 pesos. Entonces, si los funcionarios públicos con el dinero que tienen le ponen 100,000 pesos, pues de nuestros recursos, de nuestros impuestos, del recurso del petróleo, le ponen otros 100,000 para que el señor a los 6 años que se vaya, pues tenga una buena lana, porque quién sabe si le ofrezcan hueso en el próximo sexenio. Todo ese recurso que se ha dilapidado, que lo dilapidó Fox en los últimos 3 años en particular, que todo el recurso petrolero se lo gastaron en lo que se llama gasto corriente, ¿verdad? Que no hubo inversión, y menos inversión para el sector petrolero. Y un elemento adicional, el petróleo actualmente está cerca de los $80 el barril, y el presupuesto de la federación lo pusieron a cerca de $45 el barril más o menos, ¿no? Sobre 45. Y entonces esa diferencia entre $45 y en lo que está el precio es lo que le llaman, o lo que le llamamos aquí en México, el excedente petrolero. Bueno, ese excedente petrolero en un porcentaje muy pequeño se va a los estados, pero el otro porcentaje, el secretario de Hacienda dispone para dónde se va. Sí, él decide para dónde se va, si se va para ahorrarlo, si se va para donde se vaya, eso lo decide el secretario de Hacienda a discreción. Y eso lo aprobaron nuevamente nuestros diputados en este presupuesto federal, por cierto. Entonces lo que dice López Obrador es, todo ese recurso que podemos ahorrar, que Mario les puede decir exactamente cuánto es, y esos excedentes petroleros, invirtámoslos en Pemex. Metamos todo ese dinero en Pemex. Los 10,000 millones de dólares que estamos gastando para comprar la gasolina nos alcanzarían para 3 refinerías, en vez de estar importando la gasolina. Entonces, sí hay recursos. Lo que hay de parte del gobierno usurpador es una decisión de privatizar la industria petrolera, aunque dicen que no es privatización, que es inversión privada, o que es alianza estratégica, como le vayan a llamar, pero en realidad es que la ganancia, fíjense, el petróleo cuesta $6 producirlo,
Supóngase que ya muy caro cuesta $12 producirlo y se vende $85 el barril. Toda esa ganancia pues es de los mexicanos. Por eso es una empresa estatal y por eso es un recurso de la nación, para que se distribuya esa ganancia entre los mexicanos. Si entran los inversionistas privados, pues obviamente se quieren llevar una parte de esa ganancia. Lo único que va a pasar, en vez de que esa ganancia sea para todos nosotros, pues va a ser para unos cuantos. Y entonces lo que hay es una decisión ideológica, una ideología neoliberal que corre por sus venas, en donde están absolutamente convencidos que el mercado es lo que le va a dar el futuro al país, pero ojalá fuera lo único que hubiera en sus cabezas. Lo otro que hay en sus cabezas es una rapacidad por apoderarse de los recursos que son del pueblo. Y que no me diga la Bastida, ¿verdad?, que a él le interesa mucho el desarrollo del petróleo, cuando él fue el promotor del Pemex Gate con 1.200 millones de pesos que se fueron directamente a su campaña, que es el que anda promoviendo la reforma petrolera. Y ahora resulta que el señor Reyes Heroles, que hace 3 años trabajaba en una empresa privada de petróleo a través de la empresa GEAISA, que es de su hermano, y que ahora tiene el CISEN, no le interesa también quedarse con una parte de esos recursos, y su interés está en la empresa privada, no está en la empresa pública. Y que no me diga Calderón que ahora resulta, después de darle la mitad de los contratos a su cuñado, que a él lo que le interesa es el desarrollo del país, y pues no tenemos dinero. En realidad también les interesa embolsarse, porque, como dice Andrés Manuel, no tienen llenadera. No solo es un asunto ideológico, sino también es un asunto de rapacidad en quedarse con los recursos de la nación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El PRI y el PAN tienen un acuerdo ya en la Cámara de Diputados y particularmente en la Cámara de Senadores para meter una reforma a 2 leyes secundarias, igual que lo hicieron en electricidad, a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo y a la ley orgánica de Pemex, y lo que pretenden es modificarlas para que se permita la inversión privada en prácticamente todas las áreas, y lo que más les interesa es la refinación y la exploración de petróleo, no lo que les interesa a ellos, sino obviamente lo que les interesa ya como ganancia privada, ¿verdad? No ellos como representantes del pueblo, sino ellos como individuos que lo que quieren es tener las mayores ganancias. Y las mayores ganancias, ¿en dónde están? Pues precisamente en refinación y exploración y explotación del petróleo. Entonces, quieren modificarlas, están pensando en modificarlas para el próximo periodo de sesiones, inclusive querían adelantarlo en este periodo, pero no lo pudieron hacer por el lío de la reforma electoral. El próximo periodo de sesiones inicia el 1 de febrero del próximo año. Y entonces el 18 de noviembre se conformó, o Andrés Manuel conformó una comisión que puso a votación en la Convención Nacional Democrática, en donde estamos una serie de compañeros. Nos hemos estado reuniendo y estamos, yo creo que mañana sacamos ya lo que sería el plan de acción para enero. Y esencialmente estamos pensando por lo pronto, así en principio, 2 cosas. Uno es la constitución del Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo, en un gran movimiento en donde involucremos a todos aquellos que están en el PRD, que no están en el PRD, que están en las redes, que no están en las redes, que están solitos, que no están solitos, pero que están de acuerdo, o a lo mejor ni siquiera votaron por López Obrador, pero no quieren que se venda el petróleo, pues que se involucren en este gran movimiento. La idea es tener representación en las 32 entidades de la República, y particularmente para el 15 de enero estamos llamando a una jornada nacional de información, en donde en las 32 entidades haya distintas actividades, en donde estemos informando a la población qué es lo que se pretende hacer con el petróleo, como la primera iniciativa para poder avanzar pues ya en iniciativas de movilización. Lo que ha dicho Andrés Manuel es, si nuestro movimiento sirve para algo, es precisamente para evitar que se privatice el petróleo. No es solamente para pensar que nos vamos a preparar para el 2002, porque si llegamos al 2002 en una condición en donde ya ni el petróleo es nuestro, pues aunque ganemos la presidencia ni siquiera tendremos los recursos para poder desarrollar una serie de cosas, y además estaríamos en manos todavía peor de lo que estamos ahora, de unas cuantas personas y de unas cuantas empresas. Si nuestro movimiento es importante, tendrá que ser lo suficientemente importante para poder parar una reforma de este tipo, porque aquí sí va la nación de por medio, no solamente va los intereses de unos, los intereses de otros, no, aquí va la nación de por medio, porque es la posibilidad de que la nación
pueda desarrollarse. Así que pues los estaremos invitando a todas estas actividades, a que estemos informados, a que desarrollemos pues toda la movilización que sea necesaria, obviamente de manera pacífica, pero como dijo Andrés Manuel, si es necesario se va a tener que parar el país para evitar la privatización del petróleo. Muchas gracias.